Primero, buenas tardes a todos los presentes. Eh, Poder retomar este tema y poder compartir con ustedes porque estaba programado para la semana pasada. Primero, brindarles mis disculpas del caso por no poder dar este tema la semana pasada. Segundo, agradecer a los organizadores para que me dan la facultad de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Ángelo Valentino Laura Chávez, soy tecnólogo médico, y hoy día vamos a tratar el tema de lo que es uroanálisis. Exclusivamente vamos a abordar lo que es una breve introducción a la fisiología renal y vamos a ver las consideraciones preanalíticas para poder realizar un examen completo de orina, que todo ello forma parte del proceso de laboratorio, específicamente del área de uroanálisis. El contenido de la sesión de hoy lo hemos dividido en 3 módulos, este pequeño curso. Primero, he intentado esquematizarlo hablando de de la fisiología renal y la preanalítica. En la segunda sesión se hablará sobre propiamente la analítica y en la última sesión de la posanalítica. Hoy conversaremos sobre la morfofisiología del sistema excretor, la formación de la orina y propiamente la parte preanalítica. Principios básicos de bioseguridad, colecta, transporte de las muestras de orina, almacenamiento, etc. Entrando ya directamente al tema, tenemos que recordar que nosotros tenemos que comprender cuál es el funcionamiento, la fisiología y también anatomía de nuestro sistema excretor. Recordemos que está compuesto, a grosso modo, de 2 riñones, el uréter, la vejiga, la uretra. Ya más a detalle, vamos a ver que tenemos 2 estructuras, que son los riñones, que en el abdomen hay un tejido que se llama peritoneo, que recubre la mayoría de los órganos. La excepción es los riñones, que son retroperitoneales. Están ambos de la columna vertebral, están en las 2 últimas vértebras dorsales y las 3 primeras lumbares. El izquierdo es un poco más grande y el peso aproximadamente 150 gramos cada riñón. En la cara medial, donde está la parte de las vértebras, vamos a ver que hay ciertas estructuras, que hay un espacio que se llama ilio, donde va a confluir la arteria, vena renal, los vasos linfáticos, el uréter, y también va a haber la inervación. Acá ves el riñón ya con un corte, donde podemos observar ciertas estructuras. Vamos a ver que hay 2 partes bien diferenciadas, lo que es la corteza, la parte más externa, y la médula, que es la parte más interna. Vemos que también hay ciertas estructuras medio triangulares, piramidales, las cuales llevan nombres que son las pirámides de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi van a ser las encargadas de poder también filtrar, reabsorber ciertas sustancias. Y en la parte de la corteza renal vamos a encontrar lo que son los corpúsculos renales. Vamos a ver más adelante qué es un corpúsculo renal. Entonces tenemos en la corteza, la parte más externa, la zona de la médula, donde encontramos los corpúsculos de Malpighi, las columnas de Bertin, que son estas áreas delimitadas entre pirámide y pirámide. Vamos a ver que en la parte interna, en la parte apical de la pirámide, hay una estructura que se llama papila, en la cual se va a servir para filtrar la orina que se va a formar. Esto va a desembocar en un cáliz menor y la confluencia entre cáliz menor y cáliz menor va a formar un cáliz mayor. A su vez, esto va a formar la pelvis renal. Cáliz menor más cáliz menor forma un cáliz mayor. Un cáliz mayor más otro cáliz mayor va a formar la pelvis. Y la pelvis renal va a terminar confluyendo en la uretra, que va a terminar en la vejiga y luego va a ser la uretra para poder realizar la excreción de la orina. ¿Qué es lo más importante acá? Reconocer que en la corteza están los corpúsculos renales, aparatos tubulares confluyen en lo que es la parte de la pirámide de Malpighi. Acá vemos más a detalle lo que les quiero contextualizar. Vemos una zona
corteza y otra zona de la médula. Esta es una pirámide. Vamos a ver ciertas estructuras tubulares y ciertas arterias que van a formar como un enmarañado de estos capilares. A lo que nosotros llamamos corpúsculo renal es la suma de la cápsula de Bowman con el glomérulo renal. La suma de ellos dos nos va a dar el corpúsculo renal. Y toda la estructura, corpúsculo renal, más la parte tubular, junto con el túbulo colector, vamos a ver lo que es la nefrona, que es la unidad funcional del aparato del riñón. ¿Y cuál es la función de todo esto? ¿Cuál es la función del corpúsculo renal? ¿Cuál es la función por ejemplo, del aparato tubular o del túbulo colector? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una imagen de una nefrona esquematizada. Vamos a ver que en la parte, este es el corpúsculo renal. Como les comenté, encontramos un glomérulo. Esta es la arteria aferente, la que llega, y esta es la arteria eferente, la que sale. Y dentro de ellos va a haber un enmarañado de capilares que va a tomar el nombre de glomérulo. Este glomérulo va a estar cubierto por una cápsula llamada cápsula de Bowman. Y la suma de estos dos da lo que es el corpúsculo renal. Luego sigue la estructura tubular y vamos a encontrar que se va a contornear, lo cual toma el nombre de túbulo contorneado distal. Perdón, túbulo contorneado proximal. Va a bajar, se va a estrechar y va a formar el asa de Henle. Asa de Henle, rama descendente y rama ascendente. Cada parte tiene una función diferente para la formación de la orina. Luego vemos otro túbulo contorneado, pero este ya es distal, que va a desembocar en un túbulo colector. Recordemos que en cuanto a la circulación renal, ¿cuál es el flujo de la circulación renal? De la aorta, que viene directamente del corazón, llegan las arterias renal, sale la arteria renal, forma la arteria interlobular, luego va a formar la arteria arciforme y la arteria interlobular, luego llega la arteria aferente y va a formar las arterias glomerulares. Así en texto es muy engorroso entenderlo. Veamos, vamos a ver. No lo tengo. En la imagen de acá. Más adelante está más detallado. Vemos la arteria renal, va a formar las arterias interlobulares, que son estas de acá. Estas arterias interlobulares van a dar paso a las arterias arciformes, las arterias arqueadas. La rojita que está aquí. Estas arterias arciformes forman las arterias interlobulares, que son estas chiquititas que están por acá. Estas arterias interlobulares van a generar la arteria aferente y así se va a formar el glomérulo, que es lo que nos importa. El riñón está inervado por el plexo nervioso renal. Tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. También tiene un drenaje linfático. Y este es un corte histológico del riñón. Cuando nosotros nos podemos observar, está coloreado con hematocina y eosina, podemos observar la corta y podemos observar la médula. Acá, en mayor detalle, vemos la médula, la parte medular y la parte de la corteza, la parte cortical. Y como les mencioné, en la corteza nosotros vamos a poder encontrar los corpúsculos renales. No sé si se aprecia, pueden ver estos ovillos que están formados acá, que es la cápsula de Bowman, que está recubierta, perdón, es la que y en la parte medular vamos a ver las estructuras tubulares, que en este caso están seccionadas porque es un corte histológico. Acá una imagen de un corpúsculo renal, vemos el glomérulo, que está en la parte central, y la cápsula de Bowman, que está recubriendo todo ello. Esta es la parte medular del corte histológico, vemos los túbulos colectores, con sus vasos sanguíneos. También vamos a encontrar ciertas estructuras como los uretes, que se van a formar primero la cáliz mayor, se va a formar en la pelvis, y el uréter.
que con movimientos peristálticos va a transportar lo que es la orina. Histológicamente hablando, tiene epitelio transicional. Tejido conectivo denso, de la lámina propia subyacente, tejido conjuntivo bajo del epitelio. Se vuelve más laxo en sitios en que se acerca a la capa adyacente del músculo liso. Todo ello confluye en la vejiga. Vamos a ver que va a confluir y va a generar como un trígono. Vamos a ver que este orificio se correlaciona con la llegada del uréter derecho y el orificio de acá con la llegada del uréter izquierdo. Y va a formar en la parte de abajo un esfínter que se va a correlacionar con la uretra. Este es un esquema de la formación de la orina. Vamos a verlo más a detalle más adelante. En cuanto al flujo sanguíneo, el riñón recibe aproximadamente el 25% de la sangre, entre el 22 y 25% de todo el gasto cardíaco. La presión de los glomérulos es mayor que en otros lechos vasculares. Recordemos que la función del riñón es el de filtrar la sangre. Este proceso de filtración se da por varios mecanismos. Uno de los mecanismos más importantes es por las diferencias de presiones, por las fuerzas de Stark, que vamos a ver más adelante. Esto también está relacionado con el calibre de las arteriolas y la longitud, que van a seguir la ley de Laplace por diferencia de presiones. Vamos a ver que de los capilares glomerulares luego sale a la arteriola exferente, se va a la red peritubular que va a irrigar todos los túbulos. Y los vasos rectos que está en la parte de la asa de Henle. Contra la filtración celular, tenemos 125 mililitros por minuto. La filtración es un proceso no selectivo. O sea, puede filtrar siempre y cuando corresponda a la carga que tenga ese componente o al tamaño. No es que haya ciertos compuestos o ciertos transportadores selectivos a ciertas sustancias. Solamente es en base a su estado físico, ya sea a su carga o a su tamaño. Los factores que influyen en la filtración es la estructura celular de las paredes capilares de la cápsula de Bowman. La filtración se da a nivel del glomérulo, a nivel de la sangre viene bombeando desde el corazón, pasa por la aorta, pasa por la arteria renal, llega por una red de arterias hasta llegar a la arteria aferente, la que llega a la sangre por diferencia de presiones, ya sea presión oncótica o presión hidrostática, y la presión propia de la cápsula de Bowman va a haber una presión efectiva de filtración en sentido positivo, que esto va a facultar que la sangre que llegue a estos glomérulos, a esta red capilar, se filtre. Ahora, ¿se filtra todo? Pues no. Si bien es cierto, es una filtración no selectiva, sigue ciertos mecanismos físicos en base a la carga de compuesto, en base al tamaño. ¿Qué es lo importante de acá? Conocer cómo se da la filtración glomerular, ver cuál es la barrera que tienen que atravesar ciertas sustancias y en base a qué podemos decir por qué es que es en base a la carga. La barrera de filtración, tengo un esquema mejor. Para que la sangre llegue y se filtre, primero tiene que atravesar la membrana endotelial de la arteria, de la arteriola, la membrana basal, luego la membrana de los podocitos, que son de la cápsula de Bowman. La suma de todo ello forma la membrana de filtración, la barrera de filtración glomerular. Permite pasar solutos de al menos 42 Armstrong. No atraviesan las membranas basales los anticuerpos porque son demasiado grandes, los leucocitos, plaquetas y proteínas. Las proteínas son grandes, como la albúmina, por ejemplo. Y las que sí pasan, lo hacen por sus cargas iónicas o por su tamaño, por su forma, como les mencioné. Acá vemos un corte. Vemos la
La arteriola del glomérulo es un epitelio endotelio fenestrado. ¿Qué quiere decir que sea fenestrado? Que tiene huecos que van a favorecer la filtración. Luego de ello viene una lámina basal, membrana basal glomerular. Luego de ello vienen ciertas células que están recubriendo, como que abrazando estas estructuras que son propias. Estas células son propias de la cápsula de Bowman y que abrazan a esta arteriola, a esta lámina basal con el endotelio fenestrado. Estas células son los podocitos, que van a generar ciertas proyecciones de su membrana citoplasmática que se van a llamar, y se van a formar ciertas hendiduras de filtración, como podemos observar acá. Es el pedicelo, la hendidura de filtración, la lámina basal y el endotelio fenestrado. Todo ello tiene que atravesar esa sustancia para poder generar la filtración, para poder generar la orina. Esta filtración se regula con un aparato, se regula por presiones, ya sea presión arterial, en el cual ya está el aparato yuxtaglomerular tiene un rol importante, captando, siendo como un termómetro, entre comillas, de cuánto sodio hay en el medio para poder generar que haya el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona. Y así poder regular el volumen sanguíneo. En la parte del corpúsculo renal, vemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, los podocitos, y vamos a ver que también hay células alrededor y entre ellas, y otras estructuras que están chocando a este corpúsculo. Vemos esta es la arteria aferente, la que llega, por acá entra la sangre, se filtra, luego sale por la arteria eferente. Vemos que hay una estructura tubular que está contigua a este corpúsculo. Esta estructura tubular es el túbulo contorneado distal, que hay ciertas células especializadas, que se llama mácula densa, que sirve para un sensor para poder ver cuáles son los niveles de sodio que hay en la sangre. En base a ello, se va a poder regular la volemia. Si regulas la volemia, vas a regular la presión arterial y vas a poder modificar la filtración glomerular. Por eso es que hay una estructura totalmente especializada que se llama el aparato yuxtaglomerular, que gracias a la mácula densa y a las células yuxtaglomerulares se va a poder dar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los mecanismos de filtración, perdón, los mecanismos de formación de la orina, como ya vimos, uno es la filtración glomerular. O sea, viene la sangre de la aorta, toda la sangre que está circulando del cuerpo, viene por la arteria renal, pasa hacia al riñón, llega por la arteria aferente, se filtra en el glomérulo y sale por la arteria eferente. ¿Cómo se filtra? En base a diferencias de presiones. Parece raro que no lo tenga. Sí. Se filtra en base a diferencias de presiones. Se filtra en base a la composición física del elemento que se va a filtrar, por ejemplo, en base a su tamaño y en base a su carga iónica. También se da un proceso de la formación de orina, que es la reabsorción tubular. No todo lo que filtramos lo terminamos botando. Hay ciertas sustancias que nosotros vamos a reabsorber, por ejemplo, por ejemplo, los aminoácidos. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, saber que cuando hacemos un examen de química, mentira, en cuanto a los valores normales sería no encontrar glucosa y no encontrar proteínas. Eso sería lo no patológico, entre comillas. ¿Por qué se podría encontrar proteínas? Por ejemplo, hay algún daño al nivel
de mi filtración glomerular, a nivel de mi barrera, de la barrera en la cual se da la filtración. Por ejemplo, en nefropatías diabéticas, donde hay un engrosamiento y hay pérdida de la selectividad, de la permeabilidad, aumenta la permeabilidad, por lo tanto, traspasa ciertas proteínas. Ya es un estado alterado patológico. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué yo les estoy relatando todo esto? Porque nosotros vamos a medir ciertas sustancias, vamos a ver ciertas células, vamos a identificar ciertos elementos formes, tal vez en el estudio de sedimento urinario. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento o si no sabemos cuál es la relevancia o de dónde viene o cuál podría ser la causa, vamos a soslayar ciertas observaciones o no vamos a entender a cabalidad cuál es la importancia de mi resultado, el cual yo estoy procesando. La formación de la orina, en resumen, se da por la filtración glomerular, ya lo vimos, la absorción tubular y la secreción tubular. Y el volumen de orina final se da por la suma de estos procesos. El filtrado menos lo reabsorbido más lo secretado. Se dio el proceso de filtración glomerular, luego se va hacia las papilas, se filtra y se forma la orina para su posterior excreción. Llega a la vejiga, se da por el detrusor, la diferencia de presiones, y un estímulo nervioso se da el reflejo para orinar, para miccionar, y se termina excretando todo este líquido que es aceite. Vemos la diferencia de la uretra masculina con la uretra femenina. Diferencia en tamaño. En el hombre es bien sabido que la uretra es mucho más larga en comparación con la mujer. ¿Cuál es lo relevante? ¿Qué es lo relevante acá? Que la mujer por esta causa también es propensa a infecciones urinarias. Acá está la filtración glomerular. Entonces, vemos que la sangre llega, otra vez, por arteriola aferente, recorre todo el glomérulo, se da la filtración, recorre el túbulo contorneado proximal, viene por el asa de Henle, luego pasa por el túbulo contorneado distal y llega al conducto colector, túbulo colector. Como les mencioné, la barrera de filtración está compuesto por el endotelio capilar, que tiene huecos, que tiene poros, que es endotelio fenestrado. Hay una membrana basal glomerular, que gracias a su composición química es la cual le va a dar esa capacidad de tener una carga negativa. Y eso va a facultar que ciertas sustancias no pasen por esa barrera. Y están los podocitos, que con sus pedícelos forman las hendiduras de filtración. Acá tenemos una micrografía, por microscopía de transmisión. Vemos la luz capilar, el endotelio fenestrado, que tiene la membrana basal glomerular, y los pedícelos. Y entre pedícelo y pedícelo se forman las hendiduras. Y la sustancia que va a ser filtrado va a tener que atravesar toda esta barrera. Y la membrana basal glomerular tiene la característica de estar formado por colágeno de tipo 4 y colágeno de tipo 18. Y glucoproteínas como la laminina, fibronectina, proteoglicanos o glucosaminoglicanos como el heparansulfato. El heparansulfato le da la característica, la carga negativa. En base a esa carga negativa, entonces va a repeler ciertas sustancias con cargas negativas. Su capacidad de filtración va a ser mucho menor en comparación con las cargas positivas. Positivo con positivo se repelen, negativo con negativo igual se repelen. Y opuestos se atraen. Vemos que estructuralmente, cómo se hace un enmarañado de estas estructuras, de estos compuestos, del colágeno, la laminina, y van a formar que también van a formar ciertos poros. Y en base a esos poros se va a determinar qué estructuras pueden pasar según su tamaño.
Aproximadamente los poros que se forman tienen de 4 a 6 nanómetros de diámetro. En resumen, la filtración glomerular se da por la característica en cuanto a tamaño y en cuanto a la carga. Por ejemplo, la nefropatía diabética afecta a esta facultando el paso desmedido de proteínas, por ejemplo. La membrana basal es una red de colágeno y fibras de proteoglucanos, filtra agua y solutos, tienen carga negativa y evita el paso de proteínas plasmáticas. Acá vemos un cuadro donde podemos observar la capacidad de filtración para cada componente. Por ejemplo, el agua tiene una muy buena capacidad de filtración en comparación con el albúmina, que tiene 0.005, o sea, es muy, muy bajo. Además que su masa molecular es mucho mayor en comparación con el agua. El tamaño de las moléculas filtradas es menor a 70.000 Daltons. Los mecanismos que se dan es por presión hidrostática. O sea, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en esta filtración? Está la presión hidrostática y la presión oncótica. En sumas, todas son las fuerzas de Starling. Recordemos que la sangre, como es un líquido, que va a generar ciertas presiones, ciertas fuerzas en las paredes de los vasos sanguíneos, en este caso las arteriolas. Esta presión es la hidrostática. En este caso vemos que es una presión de 60 milímetros de mercurio. También hay otra presión que le va a restar fuerza. Quiere decir esto, que una es que sale y otra es que quiere mantener todo en su sitio, que es la presión coloidosmótica o la presión oncótica. La albúmina también ejerce cierta presión. Va a jalar agua y va a mantener esa presión dentro del arteriol. Y la cápsula de Bowman también a cierta presión. Y la fuerza neta de filtración, la presión neta de filtración, va a ser en base a la sumatoria de estas tres presiones. Presión hidroglomerular menos la presión de la cápsula de Bowman menos la presión glomerular oncótica. La suma al final nos va a dar que la presión neta de filtración se va a 10 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los factores que modifican el volumen de filtración glomerular? Tenemos el coeficiente de filtración, o el KF. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Es una propiedad propia es una característica de esta barrera glomerular, que es en base a la permeabilidad que tiene. A más fenestraciones, a más capacidad que tenga de filtración, tiene un coeficiente mayor. Acá vemos un esquema de cómo viene la sangre. Se da el proceso de filtración, luego se da el proceso de reabsorción y luego el proceso de excreción. En cuanto a volúmenes, ¿cuánto se filtra? Aproximadamente la filtración es de 125 milímetros por minuto. Cada minuto estamos filtrando este volumen. Pero todo ese volumen orinamos, o sea, si hacemos un recuento en cuanto al día, sería un volumen mucho mayor. Pues no todo lo que filtramos lo excretamos. Va a haber un volumen que se va a reabsorber, que es 124 mililitros por minuto. Y al final, el volumen que se va a excretar es 1 mililitro por minuto. Ya vimos el proceso de reabsorción, luego se da el proceso de filtración, y luego se da el proceso de reabsorción tubular. Ahora sí, este proceso es selectivo en comparación con la filtración glomerular, que no es un proceso selectivo propiamente dicho, sino que en base al tamaño y a las cargas es que se da la filtración. Y acá depende de cuál es la estructura en la cual estamos hablando. Por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos se reabsorben en su totalidad. También se reabsorbe bicarbonato, sodio, potasio, cloro, según las necesidades del cuerpo, porque depende del equilibrio homeostático también. Y en menor medida se reabsorbe urea creatinina. Este es el tema de cómo es que se da
ya sea la filtración o cómo se da la reabsorción, los tipos que hay. Por ejemplo, hay sustancias que se filtran, entre comillas, en su totalidad, como la creatinina, como la inulina. O hay otras sustancias que se filtran, se excretan, pero también se reabsorben, como es el sodio, el cloro. Y en cuanto, también hay sustancias que se reabsorben en su totalidad, pues son los aminoácidos y la glucosa, en, un, en, en condiciones no patológicas, obviamente. Hay patologías que alteran este tipo de comportamiento. Y vamos a ver proteínas, vamos a ver glucosuria. También hay sustancias que se van a secretar, como son los ácidos orgánicos, algunas bases. ¿Cómo se da este proceso de reabsorción? La orina ya llegó, la cápsula, la arteria aferente llega, se filtra, llega al túbulo contorneado distal, asa de Henle, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La reabsorción se va a dar a este nivel, en las partes tubulares. Va a haber dos vías, una vía paracelular, o sea, se va a reabsorber. El soluto va a pasar entre célula y célula, o vía transcelular, o sea, que va a atravesar la célula. Puede ser por transporte activo o por transporte pasivo. Se puede gastar energía o no se puede gastar energía. Y también va a haber un transporte por ósmosis y por arrastre. El agua va a pasar por ósmosis entre célula y célula y a su vez va a arrastrar ciertos solutos como el sodio, como el cloro, bicarbonato o potasio. Transportes activos, las bombas como la sodio-potasio ATPasa van a botar sodio y van a introducir potasio a la célula. Vemos el túbulo contorneado proximal, le hacemos un zoom, este es el túbulo, cortamos y le hacemos otro zoom. Vemos que se va a reabsorber de la luz del túbulo hacia la arteriola, se da el proceso de reabsorción. Y de la sangre sale algo hacia la luz del túbulo, es el proceso de secreción. Y nosotros vamos a reabsorber a este nivel el túbulo contorneado proximal, principalmente glucosa y aminoácidos en su totalidad. Y también vamos a reabsorber sodio, cloro, bicarbonato, potasio y agua. Y vamos a secretar iones y ácidos orgánicos y bases, dependiendo también del estado ácido-base de la persona. Este es el esquema de cómo se da la reabsorción en el túbulo proximal. Podemos observar que, a ver, vamos a esquematizar mejor, ¿ya? Vamos a entender primero el contexto. La sangre ya pasó por el glomérulo, ya se dio la filtración, ahora está en la luz del túbulo contorneado proximal. Esta es la luz del túbulo contorneado proximal. Esta es la célula tubular. Hay un espacio entre el capilar peritubular y la célula que es el intersticio. Y vamos a ver que en la célula se va a dar varios procesos. ¿Por dónde comenzamos? Por acá. Vamos a ver que hay ciertas estructuras que van a dificultar la expulsión o el ingreso de ciertos iones. Esta es una bomba de sodio-potasio ATPasa, que quiere decir que va a gastar energía, que va a gastar ATP para poder botar sodio y hacer ingresar potasio. Dos potasios. Al ver esa diferencia de concentraciones de estos iones con carga positiva, va a haber una diferencia de voltaje. Esta diferencia de voltaje va a estar en negativo. Creo que es menos 70, menos 40, no me acuerdo, milivoltios. Entonces va a haber esta diferencia de voltaje en la membrana de esta célula. Al haber esta diferencia de voltaje con carga negativa, va a facultar el ingreso de ciertos solutos con carga positiva, como es el caso del mismo sodio, ya sea por transporte pasivo, con ciertas proteínas que le sirven de canal para poder ingresar. También va a ingresar por ciertas proteínas por cotransporte. ¿Qué quiere decir esto? Que
es que dos sustancias que van a ingresar en el mismo sentido. Es con transporte en sentido positivo, en el mismo sentido. De la misma manera va a entrar aminoácidos y la glucosa. Entran junto con el sodio, aumenta la concentración de sodio y también la bomba lo bota para poder regular las concentraciones. Entra el potasio, sale el potasio por otra proteína. De igual manera, la glucosa, los aminoácidos se tienen que reabsorber, salen al intersticio y se reabsorben. De la filtración que vino desde el glomérulo, pasó por la luz tubular, vamos a encontrar glucosa, sodio, aminoácidos, agua, cloro. Todas estas sustancias nosotros queremos reabsorber. Y este es el mecanismo por el cual se da la reabsorción en el túbulo proximal, túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Saber que a este nivel se da la reabsorción total de glucosa y de aminoácidos. Esto quiere decir que si yo encuentro en mi tierra reactiva glucosuria o positivo en glucosa, eso me dice que hay un estado de alteración en cuanto a la filtración o en cuanto a la reabsorción. No, filtración no, en cuanto a la reabsorción. Recordemos que hay un umbral máximo de reabsorción. El umbral está en 180. 180, 200. Si pasa de ello, vamos a poder encontrar ya glucosuria. Estos transportadores de glucosa, GLUTs, que se llaman, se saturan. Cuando hay demasiada concentración de glucosa, estos pueden llegar a saturarse. Se saturan de una manera que al final ya no va a poder transportar esta glucosa de manera efectiva y va a haber un residuo que se va a estar excretando. Por lo tanto, vamos a poder encontrarlo en orina. Por eso tenemos que entender cuál es el proceso de reabsorción de glucosa y a qué nivel del aparato tubular se da. En cuanto a la secreción en esta área, vamos a ver que se secreta un ácido. El nombre del ácido no lo tengo muy claro ahorita. Ácido pitúrico, creo que es el pH. Bueno, lo importante es que hay ciertas sustancias que sirven para poder valorar eh, este flujo plasmático. Por ejemplo, aclaramiento de este ácido, esta sustancia, se usa para calcular el flujo plasmático renal. Porque esto se depura en un 90% del plasma que fluye por los riñones. Entonces, en teoría, tendríamos que encontrar valores muy, muy bajos al momento que está el flujo plasmático renal. También se va a secretar de la sangre hacia la luz tubular para su posterior excreción, sales biliares, penicilinas y salicilatos. En resumen, se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Se secreta hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases en el túbulo contorneado proximal. Este es un esquema, ya a grosso modo, de cómo se da la formación de la orina con sus gradientes de osmolaridad. Vemos el glomérulo, se da la filtración, pasan glucosa, pasan aminoácidos, se reabsorbe la glucosa, se reabsorbe los aminoácidos, el agua y los iones, oro, potasio, sodio. Luego en el asa de Henle, en la barrera, en la parte descendente, acá se reabsorbe mayor cantidad de agua, pero no se reabsorbe solutos. ¿Qué quiere decir? No se reabsorbe sodio, no se reabsorbe cloro. Lo único que es permeable es al agua. Entonces, si es permeable al agua y la cantidad de solutos sigue permaneciendo igual, se está dando una concentración. Por lo tanto, aumenta la osmolaridad. Y en la rama ascendente, en la parte de aquí, ahí ya se da la reabsorción de ciertos solutos. En comparación con el tipo de reabsorción que se da en el
túbulo contorneado proximal es isotónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si se reabsorbe agua, también se reabsorbe soluto. Entonces, la osmolaridad no varía. Caso contrario que lo que pasa en el asa de Henle. Luego llega el túbulo contorneado distal, se sigue reabsorbiendo ciertas sustancias, pasa el túbulo colector, igual se sigue reabsorbiendo y se forma la orina. Este es el proceso de reabsorción en el asa de Henle. Vemos que la rama descendente es permeable al agua, pero la rama ascendente es impermeable al agua. No obstante, sí puede reabsorber solutos. En esta parte se da la concentración y acá ya se da la osmolaridad va bajando. En resumen, en la asa de Henle se reabsorbe calcio, bicarbonato, magnesio, sodio, cloro, potasio y se secreta hidrogeniones. Tenemos también en el túbulo contorneado distal, se va a reabsorber casi lo mismo, sodio, cloro, calcio, magnesio, y en la parte terminal del túbulo distal y parte inicial del túbulo colector se da también la reabsorción del sodio, cloro, secreción de potasio, secreción de hidrogeniones, reabsorción de potasio, bicarbonato, y también está, a este nivel es donde actúa la hormona antidiurética humana, ADH. En cuanto a las funciones de los riñones, de todo este aparato, es la excreción de productos metabólicos, de desechos, sustancias químicas tóxicas. Por ejemplo, la creatinina, la urea, son sustancias nitrogenadas, que son, si la pueden ser nocivas, por lo tanto tiene que haber un equilibrio, por lo tanto se tienen que excretar. Y el encargado de realizar esta función es el aparato renal. Controlar el volumen y composición de los líquidos corporales. Como ya les mencioné, la tasa de extracción glomerular o la filtración glomerular obedece a varias fuerzas. Una de ellas es la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica o la presión oncótica. La fuerza hidrostática está mediada también por la presión arterial. Y esta presión arterial, el mismo riñón lo puede regular. Un cierto mecanismo, por ejemplo, el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona. Y todo esto es al unísono, o sea, es orquestado por el riñón, por el aparato glomerular, se da toda esta batería bioquímica de estos compuestos hasta generar ya sea el cambio de presión arterial, aumentarlo o disminuirlo, ya sea aumentando la volemia o disminuyendo la volemia. Así vas a aumentar o disminuir la presión hidrostática. Y vas a, bueno, regular la composición de los líquidos corporales. Regulación de la osmolalidad y el volumen de los líquidos corporales mediante el balance de las concentraciones de electrolitos y líquido extracelular. Regulación de la presión arterial, les comenté cuál es el mecanismo, mediante la secreción de renina que participa de la formación de angiotensina 2. Regulación del equilibrio ácido-base. Recordemos en la presentación hemos visto que se reabsorbe bicarbonato, se secreta hidrogeniones o se puede excretar bicarbonato, etc. Pero, ¿a qué obedece este tipo de reabsorción? Todo obedece al estado de equilibrio de la persona y al pH de la sangre. Por ejemplo, en un paciente con alcalemia, un paciente en alcalosis o un paciente en acidosis, se van a activar ciertos mecanismos de regulación, ya sea respiratorios o renales. Por ejemplo, si hay un paciente con acidosis, se va a priorizar la reabsorción de bicarbonato y la excreción de iones hidrogeniones, para poder así regular el pH y que esto no altere en cuanto a la clínica del paciente. También regula la eritropoiesis. ¿Cómo lo hace? El riñón va a generar una hormona que se llama eritropoietina. Esta eritropoietina va a tener acción directa a la médula ósea roja para formar la eritropoiesis y así formar los eritrocitos.
secreción, metabolismo y excreción de hormonas como la calcitriol y también la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Y un término que es importante conocer es cuál es qué es aclaramiento, qué sustancias se usan. El aclaramiento es ver qué tanto de una sustancia se termina excretando. Para eso se usa ciertas sustancias que tienen la característica de ser secretadas entre comillas, en el 100%, como es el caso de la inulina. Se usa para valorar la filtración glomerular. ¿Cuál es el problema con la inulina? Bueno, es un polisacárido de peso molecular de 5200. El problema es que no lo produce en el cuerpo, no se produce en el cuerpo. Por lo tanto, no es un procedimiento de rutina. Más que todo, en vez de usar inulina, se usa lo que es la creatinina, que es algo que nosotros sí usamos, que sí nosotros sí producimos. Es un producto de desecho, de excreción. Hasta ahí hemos visto la morfofisiología del sistema excretor, hemos visto la anatomía, hemos visto cómo se forma la orina, y vamos a entrar ya propiamente a la parte de laboratorio, a la parte preanalítica. Vamos a ver principios básicos de bioseguridad, cómo es que se colecta muestra de orina, qué requisitos tiene que tener el paciente para poder colectar una orina representativa de su estado de salud, cómo es que se transporta, cómo es que se almacena. Recordamos que bioseguridad es un conjunto de normas que tiene por finalidad disminuir riesgos producidos por agentes físicos, químicos, mecánicos y biológicos. Hay tres principios de bioseguridad: principio de contención, principio de universalidad y principio, de eliminación de residuos. En cuanto al principio de universalidad, nos dice que tenemos que tratar a toda muestra como si fuera patológica, como si tuviera un agente infeccioso de importancia clínica. En cuanto al principio de contención, nos dice que hay que tener ciertas barreras de protección, ya sean barreras de protección primarias o barreras de protección secundarias. Barreras de protección primarias quiere decir el uso de PP, y las barreras de protección secundarias es el adecuamiento de la infraestructura propia de tu laboratorio para disminuir riesgos biológicos. Recordemos que hay una cadena epidemiológica para que se pueda dar algún contagio con un agente infeccioso. Veo que hay un agente infeccioso, hay un reservorio, una vía de salida, mecanismo de transmisión, una vía de entrada y un hospedero susceptible. Vamos a ver que hay una triada epidemiológica, donde va a confluir el huésped susceptible a cierta enfermedad, el ambiente que va a facultar a esta infección, algún agente externo que puede ser el agente infeccioso. Nosotros sacamos algún eslabón de esta cadena, pues ya no se da la cadena epidemiológica y entre comillas no se tendría que dar la infección. Vamos a ver que hay varios tipos de agentes infecciosos biológicos, como las bacterias, los hongos, parásitos y virus. Y las muestras de orina no son exentas de estos microorganismos. Vamos a poder encontrar bacterias de importancia clínica, E. coli, hongos, vamos a poder ver levaduras. Capaz están contaminadas con algunos parásitos que tienen contaminación fecal. También se da el caso. Virus, un poco probable, pero sí creo que hay estudios donde se ha podido aislar SARS-CoV-2 en muestras de orina, pero eso no significa que sea un mecanismo de transmisión. Y según las características propias de estos agentes infecciosos, se van a categorizar en varios niveles de bioseguridad. ¿Cuáles son estas
características. Unos pueden ser más patógenos que otros pueden ser más transmisibles que otros, unos pueden ser más infectivos que otros, y otro puede ser más virulento. Para ello, para evitar algún riesgo, tenemos que usar nuestras barreras de contención primaria. ¿Qué quiere decir? Usar nuestros PPP y usarlo de manera correcta. Nosotros, al momento de entrar en la parte de uroanálisis, vamos a tener en cuenta que muy probablemente vamos a estar en contacto con pacientes con alguna patología en el tracto urinario, ya sea una infección, ya sea, no sé, pues litiasis, algo en la parte del tracto urinario. Aunque no necesariamente tracto urinario, puede haber otra patología que esté afectando y saber por algún examen completo de orina. Al margen de ello, nosotros tenemos que tener en consideración que las muestras son posibles agentes infecciosos. En resumen, tenemos que tener la consideración necesaria de usar nuestro EPP y manejar estas muestras como posibles agentes infecciosos para disminuir los riesgos de infección. ¿Por qué? Porque en estas muestras podemos encontrar bacterias, podemos encontrar hongos, también podemos encontrar parásitos. Por eso es necesario disminuir los riesgos. Ahora ya hablamos de la fisiología renal, ya hablamos de conceptos básicos de bioseguridad. ¿Cómo es que se colecta una muestra de orina? ¿Qué consideraciones se debe tener para poder tener una muestra representativa? Recordemos que el labor del laboratorio clínico es brindar información de variables clínicas, ya sea por una medición o por observación o contabilidad de ciertas estructuras, como sea células, eh, o dar ciertas piezas anatómicas, por ejemplo, en anatomía patológica, el producto final es una pieza anatómica coloreada. Bueno, en citología es pues, otra rama, pero en este caso estamos hablando de uroanálisis. Tenemos que dar información de variables clínicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenir alguna enfermedad, diagnosticar, pronosticar y ver si acá el tratamiento está siendo efectivo. En las diferentes áreas del laboratorio clínico tenemos bioquímica, hematología, hemostasia, microbiología y también uroanálisis. Entonces, cualquier paciente va a un laboratorio, deja su muestra de orina. En el laboratorio se dan ciertos procesos y al final nos va a entregar nuestros resultados. Ahora, ¿cuál es la seguridad de que en el proceso que ha hecho el laboratorio, que estos resultados se correlacionen realmente con los valores que son de nuestra muestra? Para eso se tiene que hacer una estandarización de todos estos procesos y un control interno, aseguramiento de la calidad, etcétera, etcétera. Pero dentro del proceso laboratorial vamos a ver que hay tres elementos, tres etapas marcadas, que es la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Algunos autores dicen que hay como 5 etapas. La fase preanalítica, la fase preanalítica, la fase analítica, la fase post-analítica y la fase post-analítica. Pero actualmente ya no se usa esa categorización. Se habla simplemente preanalítica, analítica y post-analítica. Abordaba desde el inicio de la solicitud del examen. Pero eso mayormente lo hacía el personal externo al laboratorio, por ejemplo, el médico. He pagado el video más exportado. Por eso eso era parte de la preanalítica. Ahora, Es lo que entra, pues. Entra nada más. cuando Entra nada más. Tú entras, contestas luego las preguntas y de acuerdo te envían tu certificado. porfa, sus Cada uno. micros, De cada uno. Después de la clase. ¿Cuánto tiempo? sus micros. Ahí me manda la fecha. Hay uno que es del día, un módulo 1, creo que hasta las 9, 8. Y ¿Y estás escuchando? Si pudieran silenciar sus micros, por favor. sí. Y la diapo se lo mandan. Para ir terminando.
Ya, hay tres procesos dentro del laboratorio, que las cuales está la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Nosotros vamos a abordar fase preanalítica, que tenemos que tener en cuenta cuál es la preparación del paciente, cómo es que nosotros tenemos que recoger la muestra, cuál es lo necesario, los formularios necesarios que vamos a tener que rellenar, la bioseguridad que tenemos que seguir, los requisitos mínimos de manipulación de las muestras, los requisitos de almacenamiento o ya sea de transporte y qué dificultades puede haber en esta toma de muestras. En la fase de análisis ya es netamente propio de la medición o de la observación de ciertas estructuras. Vamos a ver la información del espécimen, instrucciones del método de prueba, qué reactivos usamos, qué medio de cultivo usamos, suministros, control de calidad, vamos a ver calibraciones, valores esperados, etc. Y la fase post-analítica, donde ya se da la integración de la información clínica. Entonces, hoy vamos a ver la parte preanalítica. En cuanto a la parte preanalítica, vamos a ver que primero tenemos que, para obtener una muestra representativa, el paciente tiene que estar preparado. ¿Y qué significa esto? Tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, si es una mujer, preferiblemente no tomar la muestra cuando está con su menstruación, porque puede generar cierto sesgo en cuanto a la medición o la observación de ciertas estructuras. Evitar el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio extenuante puede facultar, uno, la deshidratación. La deshidratación puede generar cierta precipitación de algunos cristales. Dos, puede haber cierta hematuria, ciertos hematíes. O también puede haber proteínas. Por eso es preferible que el paciente que va a ser sometido a un examen completo de orina, se tiene que decir que no haga ejercicio previo al examen, un día antes del examen, porque esto puede facultar nos van a dar un sesgo en cuanto a la medición, si es que no se tiene en cuenta estas. También el ejercicio extenuante, por ejemplo, puede facultar la aparición de ciertos cuerpos cetónicos. Hay personas que están en cetosis y la tira reactiva puede dar positivo a ello. También se tiene que tener en consideración cuál es la edad del paciente, cuál es el sexo del paciente, si es que el paciente tiene la capacidad de recolectar su propia muestra. Puede ser una persona que no está completamente de todas sus facultades mentales ni físicas, no va a poder recolectar su muestra o no va a entender cuál es el procedimiento correcto de recolección de muestra. Saber si es que el paciente está tomando ciertas pastillas, ciertos antibióticos, que esto puede interferir en la medición. Por ejemplo, si le queremos hacer un urocultivo, y está en un tratamiento antibiótico, obviamente esto va a ser un interferente, ¿no? Y ver cuál es el estado clínico del paciente, o alguna presunción diagnóstica que el médico nos pueda dar. Se recomienda el no consumo de alcohol. También suspender antibióticos 72 horas antes de la recolección de la muestra, propiamente para ver si es que no se puede, si es que se quiere hacer un urocultivo, por ejemplo. En cuanto a la albúmina o el estudio de ciertas proteínas, se recomienda no realizar ejercicio físico intenso, no recolectar si existe ITU, no recolectar después de una cirugía y no ingerir grandes cantidades de líquido. Cuando ingieres grandes cantidades de líquido, tú vas a como que diluir la muestra porque no te va a dar concentraciones alteradas. En cuanto a los electrolitos, no hay muchas consideraciones analíticas. ¿Se recomienda ayuno? Sí, también se recomienda. ¿Por qué? Hay alimentos que van a facultar que van a aparecer ciertos cristales que no necesariamente son patológicos. Por ejemplo, el cacahuate, la espinaca, el tomate, la naranja, los jugos verdes, los espárragos, todo ello, puede formar oxalatos de calcio. O la deshidratación también puede formar ácido
cristales de ácido úrico y cristales de oxalcalcio. En esta diapositiva esta diapositiva es importante porque una de las partes más críticas del proceso de laboratorio es la preanalítica. Y dentro de la preanalítica es la toma de muestra. Y en este caso, ¿quién hace la toma de muestra? El personal del laboratorio. En el 80-90% de los casos lo hace el mismo paciente. La labor del personal del laboratorio es reconocer y poder tener la capacidad o tener criterios de rechazo de ciertas muestras y poder explicarle al paciente cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos para poder tener una muestra representativa. Que esta muestra no me genere interferencias, no me genere ciertas dudas. Por ello, toda esta información se tiene que tener en cuenta al momento de poder darle las indicaciones a un paciente. En cuanto a recogida de la muestra, o sea, la toma de muestra en sí, hay varios tipos de técnicas. Por ejemplo, tenemos la micción espontánea, la bolsa recolectora, el cateterismo transuretral y la punción suprapúbica. La que se usa más en rutina es este tipo, ¿no? Con la micción, la primera orina de la mañana, chorro medio, recolectado en un frasco preferiblemente estéril, cancha, y se tiene que transportar por lo menos en menos de 2 horas al laboratorio para su análisis. Esto es lo que se usa en su mayoría. También se usa bolsas colectoras para pacientes neonatos, por ejemplo, para recién nacidos. ¿Cuál es la consideración que se debe tener en cuenta acá? Que estas bolsas colectoras no tienen que exceder los 30 minutos de puesto en el bebé, porque puede facultar a la formación de bacterias. Cateterismo transuretral, por una sonda que llega directamente hasta la vejiga, se absorbe la orina y se colecta la muestra. Y la punción suprapúbica, que con una jeringa y puncionas directamente hacia la vejiga y recolectas la muestra. Ahora, ¿qué es mejor? ¿La primera micción de la mañana? ¿La segunda micción? Eso depende también qué es lo que quieras evaluar. Recordemos que al momento de hacer estudio de sedimento urinario, dentro de los elementos formes vamos a poder encontrar los hematíes. Es que hay un proceso patológico, de que se ha tenido todas las consideraciones preanalíticas, obviamente. Ahora, hay hematíes dismórficos y hematíes isomórficos. Los hematíes dismórficos tienen una estructura alterada, una membrana alterada, que van a evidenciar cierto daño a nivel glomerular, debido a las presiones que hay en la filtración glomerular, va a deformar también la pared del hematía. Por eso se va a formar los hematíes dismórficos. También tenemos un tipo de hematuria, tipo de hematíes que son isomórficos. O sea, vamos a ver en la orina hematíes, pero sin alterar, o sea, normales. Esto me va a evidenciar un tipo de lesión, un tipo de sangrado, pero ya no a nivel glomerular, también puede ser nivel tubular o más, a unos niveles más abajo. En ambas situaciones se colecta el chorro medio para disminuir la contaminación con eritrocitos y, bueno, células escamosas también, algunas bacterias. Ahora, la primera micción matutina tiene mayor cantidad de bacterias en comparación con la segunda micción. Y esto va a facultar que estas bacterias puedan lisar a estos hematíes isomórficos. Los lisan, por lo tanto puede haber un, entre comillas, falso negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que me hace un sedimento y en la tira reactiva me sale positivo y en el sedimento no veo nada. Probablemente lo que haya pasado es que los glóbulos rojos, los hematíes, se hayan lisado
hayan liberado la hemoglobina y esta hemoglobina ha sido captada por la armadilla de las tiras reactivas. Entonces es una hematuria no visible. También hay ciertos aspectos, por ejemplo, la fuerza de centrifugación que se puede usar. En este estudio compararon la recuperación en los sedimentos cuando se centrifugaban a 400 G y a 500 G. Por ejemplo, observaron mayor cantidad de hematíes mórficos a 500 G. Vemos acá hematíes mórficos, su centrifugación a 500 gravedades, observaron en mayor cantidad en comparación con los 400 G. En cuanto a porcentaje, observaron menos. De la misma manera, en los hematíes isomórficos, cuando se observaron a 500 gravedades, pudieron observar en mayor cantidad. Hay que saber, hay que tener estandarizado todo. En general, lo que hacen es la primera micción de la mañana, chorro medio, pero hay que conocer ciertas consideraciones. Por ejemplo, cuando pasan esos casos, ¿no? Veo tira reactiva positivo, pero a la hora de mi sedimento no veo ninguna hematía. O en mi tira reactiva me sale muy elevado, pero en mi sedimento no veo esa cantidad. Por eso hay que tener en cuenta cuáles son las consideraciones preanalíticas que debemos de tener. A qué velocidad la estamos centrifugando, qué tipo de muestra es, si es la primera micción, si es la segunda micción, etc. O si el paciente tomó mal la muestra, no tomó el chorro medio, tomó el primer chorro, no descartó bien, o tal vez se recolectó en un frasco inadecuado. Por eso siempre se debe tener en cuenta cuáles son las consideraciones preanalíticas que pueden afectar más adelante a mi resultado, parte analítica. Por ejemplo, si usamos un frasco inadecuado, hace último, en un hospital X de Lima, vi que habían recolectado una muestra en un biberón. Y eso es totalmente inaceptable. O sea, esa muestra se tiene que rechazar. En otro lado también vi que habían recolectado en un frasco de mermelada. Frasco de mermelada, imaginemos que esté mal lavado. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? La glucosa podría dar un falso positivo en el momento de la tira reactiva. Por lo tanto, esas consideraciones se debe tener en cuenta al momento de poder realizar nuestra parte analítica. Porque si falla la parte analítica, que es donde más porcentaje de errores hay, pues todo nuestro proceso de laboratorio se cae al suelo. ¿Cuál es el procedimiento de la toma de muestra? Bueno, es lavarse las manos con agua y jabón, limpiar el área genital de adelante hacia atrás, no al revés para evitar contaminación fecal. Recoger en la mañana el chorro medio. Si es mujer, separar los labios externos al momento de orinar, y si es hombre, retraer el prepucio. Comenzar a orinar y recolectar la orina del chorro medio, la parte central. Emplear un frasco estéril de boca ancha. Por lo menos llenar 50 mililitros o 3/4 partes del frasquito. No tocar el interior del frasco para evitar contaminación bacteriana. No tenerlo tanto tiempo abierto porque se puede contaminar con hongos, con polen, con polvo o con algún tipo otro artefacto que al momento de hacer el sedimento no nos va a poder dejar observar las estructuras que realmente nos importan. Y llevar al hospital, al laboratorio, en menos de 2 horas, a temperatura ambiente, si es que se va a hacer en menos de 2 horas. ¿También se puede refrigerar? Sí, vamos a hablar más adelante. En general, bueno, la primera orina de la mañana, que haya estado por lo menos 4 horas dentro de la vejiga, recoger la muestra en un frasco estéril, que este frasco estéril, que el material con el cual está hecho sea inerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no interactúe con ciertas
ciertas sustancias que están en la orina. Una etiqueta en la cual se pueda rotular con el nombre, la fecha y hora de recolección, la fecha de nacimiento, documento de identidad, etc. Lavarse bien los genitales con agua y jabón para evitar la contaminación con células escamosas. La mala higiene muchas veces vemos en muestras con bastantes células escamosas. Bueno, empezar a orinar, recoger la muestra cuando vaya en la mitad de la orina, llenar las 3/4 partes del frasco de orina, evitar recoger la muestra si presenta sangrado menstrual, llevar rápidamente al laboratorio para evitar crecimiento bacteriano. Y recuerda que la calidad, la toma de muestra, depende de la calidad del resultado. Criterios de rechazo. El laboratorio tiene que manejar sus criterios de rechazo. Como les comenté, yo he visto en hospitales grandes del estado muestras, o sea, que llegó una muestra en un frasco en un biberón, perdón, llegó un biberón, y eso era inaceptable. Y creo que igual lo analizaron. Pero bueno. También he visto en frascos de mermelada. Por ejemplo, estos frascos no es el correcto recipiente, tampoco esto. Tener en cuenta que si hay una codificación errónea, se ha equivocado en el momento de la codificación, se tiene que descartar, pedir nueva muestra. Pedir nueva muestra cuando se ha usado un recipiente inadecuado, o hay muestras duplicadas que no se saben el por qué. También pedir nueva muestra. Si hay una cantidad insuficiente en la cual no se va a poder realizar un estudio de sedimento, entonces pedir nueva muestra. O en caso contrario, si la muestra frasco está casi a rebosar, entonces esto va en contra de la bioseguridad y también es una muestra inadecuada. Y si esta muestra ha pasado 4 horas, 6 horas, 7 horas en temperatura ambiente o no ha estado correctamente tapada, esta muestra está contaminada. Por lo tanto, se tiene que rechazar esa muestra. El volumen ideal es 50 mililitros de recolección. Hay que recordar que hay dispositivos de recolección como estos pueden transportar la orina desde el frasco hacia un tubo al vacío. Ahí ya nos evitamos estar abriendo, estar trasvasando, que es totalmente higiénico y puede ser hasta peligroso. Acá tenemos ya un mecanismo más cerrado que directamente va hacia el tubo por presión, porque está el tubo al vacío, y se puede ya hacer el estudio de sedimento directamente, si es un equipo automatizado, ya dar la lectura al equipo. ¿Cuál es el equipo necesario? ¿Cuáles son los formularios necesarios? Primero tenemos que tener en cuenta que nuestra solicitud de laboratorio tiene que tener toda la información necesaria. Nombre del paciente, nombre del medicante, presunción diagnóstica, la edad del paciente, fecha de recolección, fecha de edición, la firma y sello del médico, darle también las indicaciones necesarias para la toma de muestra del paciente. Y muchas veces, no siempre el personal del laboratorio tiene no siempre el personal del laboratorio le da las indicaciones. Puede haber otro personal de salud que no necesariamente esté totalmente capacitado para dar las indicaciones y por lo tanto se pueda generar ciertas falencias al momento de la colecta de la muestra. Saber elegir bien nuestra técnica de recolección y preparar nuestros materiales. Un frasco estéril con el cual nosotros podemos rotular nuestros datos del paciente. Muchas colectoras, estos frascos que tienen la capacidad de ponerle un tubo al vacío para transporte. Y también para recolectar orinas de 24 horas, por ejemplo, que sean de material inerte, que lo protejan de la luz, que sean medio opacos. Ya vimos la parte de bioseguridad.
que tenemos que usar nuestras barreras de contención primaria, nuestro EPP, para evitar, para cortar la cadena de infección, pero también tenemos que tener los requisitos mínimos de manipulación de la muestra. Por ejemplo, este tipo de recepción de la muestra están manipulando la muestra como si se tratara de, no sé, de cualquier cosa menos de una muestra de orina. Están sin guantes, está en un área donde no es la adecuada. Tienes que tener todas tus medidas de bioseguridad para poder tratar con estas muestras. En cuanto al transporte de almacenamiento, la OMS lo clasifica como material infeccioso de tipo B, por lo tanto se tiene que usar, si es un transporte interprovincial, eh, el empaque de 3 contenedores, 3 componentes. En cuanto, hay ciertos conservantes que se le puede añadir a la orina para poder mantener, para que ciertas sustancias se puedan mantener en esta orina. Evitar la exposición a la luz, el calor. Si no se va a analizar dentro de las 2 horas, que es, se puede mantener en refrigeración. No, o sea, es totalmente recomendable refrigerarlo. ¿Por qué? Ya vamos a ver la cuestión de los cristales. ¿Por qué no se recomienda totalmente refrigerarlo? La recolección requiere conservantes. Se debe especificar lo siguiente: qué sustancia queremos medir y qué conservante es el adecuado para esa sustancia. Por ejemplo, podemos usar ácido clorhídrico a 6 normal. También se puede usar, hay un ácido que no recuerdo el nombre. Se puede refrigerar ácido bórico, ahí está. Se puede refrigerar a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius, pero hay que tener en cuenta que al momento de la refrigeración, nosotros podemos facultar la precipitación de ciertos cristales. Se puede formar cristales. Eh, por eso no del todo se recomienda la refrigeración. Si la orina, o sea, hay un estudio por Dowdon, 2012, donde evaluó y determinó que la orina de 3 horas de emisión a temperatura ambiente no muestra significativas y los resultados fueron comparables a muestras recientes emitidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si está dentro de las 2 horas, se puede transportar a temperatura ambiente. O sea, no hay ningún problema. Por eso se recomienda que el transporte debe ser dentro de las 2 horas para el análisis, para que no haya variación en cuanto a los resultados. Si lo sometes a refrigeración, hay que tener en cuenta que hay ciertos cristales que pueden precipitar. ¿Qué se puede hacer acá? Se puede calentar en baño María a 37 grados Celsius para poder diluir, para poder sacar estos cristales. Acá podemos observar un cuadro donde nos podemos ver a qué temperatura y qué analito es su estabilidad. Por ejemplo, la temperatura ambiente, la albúmina tiene una estabilidad de 7 días en la orina. La creatinina en 2 días, electrolitos 45 días, proteínas un día. Si lo refrescamos, aumenta esta estabilidad, y si lo congelamos también. ¿Y cuáles son las dificultades que se pueden presentar al momento de la toma de muestra? Las primeras dificultades es no darle las instrucciones correctas al paciente. Otra es que el paciente no te entienda o no te dejaste entender al momento de explicarle cómo es la colección de este tipo de muestra. Cómo es que tiene que tomar la muestra, cómo tiene que almacenarlo y en cuánto tiempo tiene que transportarlo. Muchas veces los pacientes soslayan esta información y es donde se comete la mayor cantidad de errores. Otro tipo de errores, mayormente que se ven en el momento de recolectar orinas de 24 horas, es pérdida de muestra, que el paciente no orina completamente todas las veces, o el tiempo de recolección es inadecuado. Por ejemplo, no sé, el paciente recién se despierta y la primera orina igual lo recolecta, cosa que también es inadecuado. Lo que se hace es despertarse, vaciar la vejiga y recién a partir de ese momento se recolecta la muestra. No decir al paciente o no preguntarle si es que está usando medicamentos, que suspenda el consumo de alcohol o cierta dieta que puede favorecer la presencia de cristales, cómo es que tiene que conservar la muestra y si es que la paciente, o sea, la paciente femenina, está en su etapa de menstruación, brindarle
recomendaciones necesarias. Por ejemplo, mejor posponer la toma de muestra, o en todo caso, se recomienda menos puedes usar tampón y limpiar la zona de recolección, pero es mejor posponer. Para mayor detalle y mayor información se puede revisar también la guía GP16 en su versión A3 de CLSI, donde nos dan todos los alcances con respecto al área de uroanálisis. Espero que les haya servido, al menos la parte de analítica, y que la parte de fisiología no haya sido tan densa. Mi nombre es Ángelo y espero que les les sirva esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O alguna parte no quedó claro? Si gustan pueden prender sus micros o pueden escribir en el chat. Ahí también tengo que decir que hay imágenes que no son de autoría, muchas son recolectadas de internet y los créditos a quienes corresponden. Right. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Licenciado, muy buenas tardes. Mi nombre es José Goya. Una consulta, referente a a lo que es los hematíes dismórficos y dismórficos, ¿cómo sería el informe? ¿Cómo diríamos el informe? En cuanto al informe de los hematíes, se informa en base a porcentaje de lo que hayas observado. Se observa por lo menos 10 campos a 40x, y en base al recuento que hay, ¿no?, se informa. Eso va a ser el motivo de discusión en el tercer módulo, que vamos a abordar la parte de informe, propiamente dicho. Ok, muchas gracias. Muchas veces en varios laboratorios, o sea, verbalmente me han comentado que en varios laboratorios han visto hematíes dismórficos, pero no lo reportan. Si bien es cierto, se puede observar ciertos porcentajes de hematíes dismórficos sin importancia clínica, pero si tú ves 60% de hematíes dismórficos, 50% de hematíes dismórficos, eso ya te da un indicio de tal vez de un daño a nivel glomerular. Por lo tanto, tiene importancia clínica. Por eso es bueno estandarizar tu proceso. ¿Qué es lo que vas a informar con importancia clínica? Porque si vas a informar por informar, vas a generar distorsión en el momento de tu informe y el médico se puede confundir. Muchas gracias por tu pregunta, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Ronald Zapata nos pregunta presencia de proteínas en orina. Ya. Un examen completo de orina tiene varias fases. Una parte es el examen físico, otra es el examen químico
y otra es el estudio del sedimento. Uno de los principales indicios de poder ver proteinuria puede ser que esté ligeramente turbia, puede ser, no necesariamente. Ahora, nos marca nuestra tira reactiva proteínas. ¿Cómo nosotros lo corroboramos? Hay ciertos test de reserva para corroborar, en este caso de las proteínas, es el test con ácido sulfosalicílico al 3%. ¿Qué quiere decir eso? Con volumen de orina, le echas un volumen de ácido sulfosalicílico, y como este es un ácido, va a desnaturalizar la proteína. O sea, que la proteína que está plegada se va a desplegar, se va a desnaturalizar. ¿Y esto cómo lo observamos físicamente? Lo que vamos a observar es que se vuelve medio lechoso, se pone turbio. Y eso sí es que como nosotros podemos corroborar la presencia de proteínas en orina. Sí, eso satisface tu respuesta, Ronald. Igual, esa información es con respecto al segundo módulo. ¿Alguna otra pregunta? Para ya ir terminando y poder tener un ligero break para ver el segundo módulo, que es mucho más denso, con bastantes diapositivas, pero hacerlo entendible. En el segundo módulo vamos a ver ya la parte analítica. No sé si con el mismo grupo o habrá otros participantes, pero ya nosotros ahorita hemos visto introducción a la fisiología renal, ver cómo funciona el riñón, cómo se forma la orina, cuál es la importancia de saber la reabsorción a nivel glomerular, perdón, reabsorción a nivel tubular, la filtración a nivel glomerular y la excreción de ciertas sustancias. Saber la parte preanalítica, que es lo importante. Primero, saber al revés del derecho cómo es que se tiene que informar al paciente para hacer la colecta de la muestra, cuáles son las consideraciones que se le tiene que decir. Y poder estandarizar tus procesos. En caso de la preanalítica, saber a qué velocidad jugar, que es, también corresponde a la preanalítica, qué dispositivos vas a usar para colectar la muestra, si tu proceso, si tu laboratorio va a ser, si tu proceso va a ser automatizado, va a ser semiautomatizado o simplemente va a ser manual. Estandarizar qué volumen mínimo necesario vas a tener que aceptar, cuáles son tus criterios de rechazo de las muestras, qué podría pasar si tú recibes una muestra en un recipiente inadecuado, cuál puede ser la alteración en algún analito que yo quiera observar. Por ejemplo, ya les comenté el caso del frasco de mermelada, que me puede dar glucosa positivo en mi tira reactiva, un falso positivo. Pues puede ser un poco caricaturesco, pero son casos de la vida real, lo he visto. El caso de biberón, sí, hasta ahorita me acuerdo y me parece penoso y a la vez gracioso, no sé, un tragicómico. Ya, entonces, espera si alguien quiere preguntar algo más. ¿A qué parte puede quedar claro?
creo que este diapositivo resumen muy bien lo que se tiene que tener en cuenta al momento de la preparación del paciente. Y bueno, la segunda también es con respecto a la recolección. Vamos a repetir esta parte porque me parece de la parte de la preanalítica que es más importante, ¿no? Saber las consideraciones que debe tener el paciente para que se pueda recolectar una muestra representativa. Primero, evitar el ejercicio extenuante. Como les comenté, el ejercicio extenuante puede facultar la presencia de matíes en la orina, cierta proteinuria, puede generar tal vez hasta ciertos cuerpos cetónicos, o si el paciente está en restricción calórica en cuanto a su dieta o restricción de carbohidratos, también puede generar cuerpos cetónicos. Y esto va a dar una lectura positiva en su tira reactiva. Ahora, esas consideraciones se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, te llega un paciente deportista que está en una dieta cetogénica y a la hora ves que su tira reactiva está positiva, pero su glucosa está normal. Ahí te genera te genera que pensar, pues, para saber cuál es tu resultado y cómo es que esto se tiene que integrar. Si ya es un paciente diabético, una diabetes no controlada, capaz en cetoacidosis, ahí ya, pues, ya estás viendo cuerpos cetónicos, pero por un proceso patológico. Evitar hacer ejercicios extenuantes, preferiblemente no recolectar la muestra en menstruación. Tener en cuenta la edad para saber, por ejemplo, no es lo mismo recolectar la muestra de un infante, de un recién nacido, que una persona adulta. Los volúmenes son totalmente distintos. Por ejemplo, en un neonato vamos a encontrar bilirrubinas, en comparación con un adulto no necesariamente. Sexo, si es hombre, si es mujer. Si es mujer, si es hombre, bueno, esto no es totalmente concluyente, pero a grandes rasgos, estadísticamente hablando, el hombre tiene eh, mayor masa muscular. Al tener mayor masa muscular, hay mayor contracción muscular, mayor fisura, se excreta mayor creatinina. eh, por lo tanto, se puede tener ciertos valores diferentes en cada tipo de población. La capacidad de recolectar, sabes que nuestro paciente tiene la capacidad mental y física de poder recolectar su propia muestra. Saber si hay sustancias interferentes como antibióticos o el alcohol que pueden bajar la calidad de nuestra muestra y el estado clínico del paciente. No consumo de alcohol, suspender los antibióticos 72 horas antes de la recolección de la muestra. Y si queremos hacer un estudio de albúmina, no realizar ejercicio físico extenso, no recolectar si hay ITU, no recolectar después de cirugía, no ingerir grandes cantidades de líquido, y en cuanto a los electrolitos no hay muchas consideraciones. ¿Se recomienda ayuna? Preferiblemente sí. ¿Por qué? Porque hay ciertas dietas que pueden generar ciertos cristales. Por ejemplo, el jugo verde, naranja, tomate, espinacas, etc. Generar cristales de oxalato de calcio. O si es que está en un estado de deshidratación, el paciente puede generar también cristales de ácido úrico, también cristales. Y saber con qué técnica vamos a recolectar. Mayormente se usa la orina que se recolecta con frasco de boca ancha, estéril. Mayormente es la primera micción de la mañana, el chorro medio. ¿Por qué? Para evitar la contaminación de eritrocitos. Se tiene que hacer una correcta higiene para evitar la contaminación con células epiteliales. Y bueno, pues, ¿cuándo se puede recolectar segunda micción de matutina? Cuando quieres ver hematuria no visible, hematuria isomórfica. Capaz puede haber lisis. Y también tener en cuenta cuál es la gravedad a la cual se recomienda centrifugar tu muestra. Es un estudio comparativo, nada más que compararon para observar en cuanto a porcentaje, hematíes dismórficos y hematíes isomórficos.
y observaron que al centrifugar en 500 gravedades, tenían un recuento mayor. Ese es el procedimiento en el cual se recolecta la muestra. No, espero que les haya servido a todos. Muchas gracias. A las 6 vamos a ver el segundo módulo, que ya vamos a hablar parte de la fase analítica. Vamos a ver el estudio físico, el estudio químico y el estudio de sedimentos. Vamos a hablar un poquito de urocultivo y un poco de de la charla es estudio físico, químico y de sedimento, que es lo cual es más del día a día, ¿no? Claro, automatizado también, pero no siempre o sea, en hospitales grandes, ¿no? Donde el volumen de muestras sí amerita equipos automatizados. La automatización te va a disminuir los tiempos de respuesta, te va a quitar el factor subjetivo de la medición, de la prueba. Por ejemplo, en el momento de las tierras reactivas, no, a mí me parece verde, a mí no me parece de tal color, a mí me parece, entonces ya se elimina la parte subjetiva. Entrando ya usamos refracción, usamos metodologías que nos va a facultar una medición mucho más objetiva y mucho más precisa. Por ello se usa equipos automatizados, o ya sea lectores semiautomatizados de tiras reactivas. Hasta hay equipos que te usan citometría de flujo, ya para identificar los elementos formes. O también equipos que te van a tomar ciertas fotos de estos elementos formes y los va a identificar. Y tú también tienes que corroborarlo, porque muchas veces pasa que tu tira reactiva dice uno, tu equipo dice otro, y al momento de hacer tu seguimiento te sale diferente. Por eso no es que el equipo, en el caso de uranálisis, no es que el equipo reemplace totalmente la labor del personal de laboratorio. El personal de laboratorio tiene que tener la capacidad de poder identificar ciertas falencias en el proceso de automatización, porque el equipo tiene sus limitaciones, y ahí es donde entra el factor humano, para poder evaluar ciertas muestras que no necesariamente se correlacionan con los resultados que da el equipo. Por ejemplo, te muestra, hay un equipo, no me acuerdo cómo se llama, el Iris, al AVE, que he escuchado comentarios sobre ese equipo que y te identifica ciertas estructuras, en base al tamaño, densidad, eh, rugosidad, no me acuerdo. Y el punto es que te muestra campos y te dice, mira, acá hay un eritrocito. Tú ves el campo y no hay nada. O te muestra un campo diciendo que acá hay cristales, o te muestra positivo, varios cristales, te da un recuento de cristales, pero tú ves los campos y no hay nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues hacer tu sedimento, evaluarlo. No hay mejor manera de que poder observarlo directamente. Por eso esos resultados se tienen que corroborar. Por eso el equipo no es 100% preciso, o sea, no es 100% efectivo. Para ello está el personal del laboratorio que tiene que tener la capacidad de poder resolver estos problemas. Bueno, creo que hay otro enlace para poder conectarnos para ver el segundo módulo. Me estaré conectando a las 6 para poder ya entrar directamente a la fase analítica. Muchas gracias a todos y nos vemos en unos minutos.